Tenía José Luis Esper, que es diputado nacional por Avanza Libertad. José Luis, ¿cómo va? Buen día, tanto tiempo. Hola, 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 muy buen día a ustedes, la producción y los docentes. ¿Cómo va? Intentando entender lo que ocurre en Rosario y varios puntos del país con la inseguridad, el narcotráfico o el narcomenudeo, como se llame, que hay un relato de la política o de los gobernantes sobre el tema, pero no hay un trabajo profundo sobre el tema. Yo creo que son decisiones políticas, Totalmente. en el 99% de los problemas que tiene Argentina, decisiones políticas profundas, profundas. Yo creo que, como usted dice, como vos decís, hay un relato, pero por otro lado hay un lado B, el lado A es el relato, el lado B, o al revés, el lado B es el relato, el lado A es la verdad. Hay una connivencia con el delito, el narcotráfico, la marginalidad, la pobreza, y más que connivencia directamente hay una especie de simpatía y de cultivo y de sembrarla además, ¿no? Acá son decisiones políticas las que se requieren. Argentina, con las fuerzas policiales que tiene, debería armar una suerte de DEA para luchar con las que tiene, no digo de meter más gente, con las que tiene, armar una fuerza especializada para combatir el narcotráfico. Esta es una decisión política de combatirlo. Combatir la inseguridad es una decisión política también. ¿Por qué política? En parte. Porque los jueces fallan con miedo contra los delincuentes, los fiscales no acusan por mucho menos de lo que fija el Código Penal. La política, cuando un policía mata a un delincuente en defensa de un inocente, lo empala en lugar de condecorarlo. Los policías tienen patrulleros destruidos, chaleco antibala vencido, cobran miserias, tienen comisarías que son letrinas, no hay alcaldía, faltan cárceles, en fin, son decisiones políticas. Ahora, mientras tanto, la política convoca, por ejemplo, en el caso del Frente de Todos, a sesiones extraordinarias para tratar de que Cristina no termine presa algún día si es que terminara. Y los problemas de la gente quedan en el quinto agujero del fondo. ¿Cuáles son los problemas de la gente? Uno, la inseguridad; otro, ley de alquileres; otro, la inflación; otro, un secretariucho de comercio, porque existe una ley de abastecimiento y te cierran comercio. O sea, hay gente que pierde el laburo de toda la vida por esta maldita ley de abastecimiento que habría que derogarla. En fin, son todas cosas de sentido común, pero la política, cuando tiene que hacer política, en lugar de ponerse como servidor del pueblo, como servidor de la gente, hace política para la política. Yo pregunto, sesiones extraordinarias para tratar solo cómo evitar que Cristina termine presa algún día o con condena firme, es un verdadero delirio, un delirio total. Olvidémonos de quién lo hace, digamos, ¿no? No importa, un tema de fondo. Con los temas urgentes que hay para tratar a la gente, que el problema que le provoca la política, además, política que debería estar al servicio de la gente para solucionarle los problemas que ya le creó, no, sesiona o trata de sesionar para que Cristina termine en cana. Es un delirio. Ahora, la sensación es que está disociada un sector de la política de la sociedad. Sí, claro, bueno, por eso la gente está harta de la política. Hoy leí varias notas últimamente que está harta hasta de las encuestas. Es cierto. Las consultoras hacen sobre la gente, no quiere saber nada, ni con la política ni con las encuestas. Por lo tanto, cuidado con los números que salen en las encuestas, digo yo, para que la gente no se sienta estafada en su buena fe. Y lamentablemente, acá vamos a pagar justos por pecadores. Digamos, nosotros, y hay mucha otra gente que vivimos pensando en cómo hacer para solucionar los problemas que tiene la gente y que les creó otra parte de la política. Pero bueno, es difícil. A mí me encantaría yo lo que le propuse y le propongo a la política, a mis colegas diputados: hagamos campaña electoral en el 2023 sesionando para solucionar los problemas de la gente. A ver, ¿quién presenta el mejor proyecto de alquileres para que la gente pueda alquilar, por ejemplo? ¿Quién proyecta el nuevo mejor proyecto de ley de teletrabajo para que no se destruya una nueva modalidad de trabajo que surgió lamentablemente por una pandemia mundial, ¿no? En fin, yo propongo eso. Laburemos como servidores públicos que somos por el bien de aquellos que nos votaron y los que no nos votaron también, que son los que pagan impuestos porque nosotros cobramos el salario. Algo tan me simple parece una vergüenza que estemos cobrando un salario de la gente de laburo, que no llega a fin de mes para discutir estupideces porque no laburar. Y desde el disenso construir consensos. Me parece que esa es la función de la política. Para eso Pero está. obvio, en lugar de destruir
todo aquello que no es como lo que vos crees que debe ser, tratar de persuadir que las cosas hay que hacerlas como uno cree, porque lo que uno cree, y voy a hablar del espacio nuestro, es lo que funciona en el mundo. ¿Por qué hacemos cosas que no funcionan en el mundo? ¿Hay algo perverso en la política que hace cosas que no funcionan en el mundo y lo que no funciona en el mundo termina perjudicando a la gente que a uno lo votó o lo que no lo votó pero vive de uno de ellos? A ver, agarremos la inflación, que salió el dato de ayer. Volvimos otra vez a 6% de inflación, que anualizado da 100. O sea, si los 12 meses de 2023 da 6, tendríamos 100% de inflación. O sea, el kilo de pan a 1.000 pesos a fin de año. ¿Quién va a poder comprar un kilo de pan a fin de año si cuesta 1.000 pesos? Que sería que se duplique groseramente respecto a lo que cuesta hoy. De la inflación, la Argentina está en el podio mundial de inflación desde hace 100 años, no 2 días. Entonces vos deberías, ¿qué hizo el mundo para solucionar el problema de inflación? Y mira, fue por acá. Pero ni siquiera es ideológico la discusión que tenemos que dar, por ejemplo, para la inflación. Otro, ¿por qué todo es tan caro acá? Y bueno, si las empresas no compiten con el mundo, es difícil que no sean las cosas caras acá, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y lo que hacen los países donde las cosas son accesibles para la gente, las empresas compiten con el mundo. La otra que se me pregunta ¿Cómo hacemos para tener trabajo en blanco, digno, con cobertura social? Y tenés que hacer una reforma laboral si tenemos leyes de la época de Mussolini. O sea, son viejas las leyes laborales que tenemos. Entonces, entre el error sobre el diagnóstico que provoca inflación, el error de diagnóstico de por qué las cosas son caras, de por qué no generamos trabajo, y bueno, ahí están las respuestas. Pero es sentido común. Ahora, si la política hace política para los políticos, no pensando en la gente, y estamos fritos. Oye, ¿y por qué no se discute política en la Cámara, en el Congreso? Que es el ámbito para discutir política. Porque es el ámbito. No Sí, son los claro. canales de televisión, es el Congreso. Sí, el Congreso debería funcionar. El Congreso, a mí por eso, por ejemplo, me parece un error. Mirá que yo soy durísimo con el kirchnerismo de esto de tratar de que Cristina no termine en cana por todos los medios. Pero me parece un error de Juntos por el Cambio de no sesionar porque el cristinismo se quiere llevar puesta la justicia. O sea que demos las dos batallas, evitar que el kirchnerismo se lleve puesta la justicia, pero sesionemos para solucionar los problemas que tiene la gente. Me parece lógico. Y si el conjunto de proyectos que el gobierno mandaba extraordinarios son un disparate, que no tiene nada que ver con los problemas de los ciudadanos argentinos, bueno, presentemos otros: ley de alquileres, ley de teletrabajo, etiquetado frontal, ley de abastecimiento, ley para pymes, en fin, hay infinidad de cosas que podríamos estar trabajando para hacer campaña política como debe hacer, que es trabajando para la gente. A mí me parece que es la mejor campaña esa. O el rediseño de la ingeniería impositiva, o el rediseño de los impuestos en la Argentina. Claro. Que son distorsivos, son viejos. Discutamos el IVA. Las reformas que hay que hacer son infinitas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo aspiro a gobernar a partir del año que viene, nosotros ya hicimos una presentación de cuál es nuestro plan de gobierno, que implica un montón de reformas que hay que discutir en el Congreso Nacional. Por ejemplo, cómo se cobran los impuestos. ¿Quién puede cobrar, según la Constitución, impuestos directos y quién puede cobrar impuestos indirectos, impuestos a las ganancias? Por Yo creo que según la Constitución, el impuesto a la ganancia o los impuestos directos lo pueden cobrar solamente las provincias. Estamos violando la Constitución de hace 90 años porque el impuesto a la ganancia lo cobra la nación. Esa es otra cosa que hay que hacer. Respetemos la institucionalidad. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y acá nos estamos cagando en la Constitución, por lo menos en materia impositiva, de hace 90 años, desde que se creó el impuesto a la ganancia. No, el impuesto a la ganancia o los impuestos directos como bienes personales, como el impuesto inmobiliario, lo tienen que recaudar las provincias. La nación puede recaudar solamente impuesto indirecto, el valor agregado, si usted quiere. Bueno, acá no ocurre nada de eso. Nada. Diputado Adrián Salonia, lo saludo, ¿cómo le va? Hola, buen día, Adrián. Ayer, por la información que surgió hoy en algunos diarios, Belli Boni, junto a otros dirigentes de izquierda, fueron a los tribunales de Comodoro Pi para denunciarlo a usted por amenazas e instigación a cometer delitos. Usted había dicho, cárcel o bala para vos, Belli Boni, que lucrás con los pobres. Sí. Sí, yo creo que todo está dirigido. ¿Pero lo sostiene, se retracta, le pide disculpas? No pido disculpas ni me retracto, que siga adelante con la denuncia, que lo único que hace es hacerle perder tiempo a los jueces, a los fiscales y robarle más plata de la que ya le roba a los ciudadanos argentinos.
argentino, porque está haciendo trabajar la justicia al pedo. Porque lo que yo pido es que se aplique la ley. Pero la ley Bala, perdón, diputado, artículo pero 14 Bala... de la Constitución, artículo 14 de la Constitución consagra la libertad de tránsito y de ejercer toda industria lícita. Y la violación de ese artículo está penado por artículo 194 del Código Penal, que dice que usted no puede andar cortando calles, y el 158 que pena el impedimento al libre tránsito de mercaderías. Lo que yo pido es que se aplique el Código Penal. Claro, pero usted dijo bala. Y es cárcel o bala. Si usted se resiste a que lo detengan porque está violando el Código Penal, es bala. Bala puede ser taser, bala de goma o la bala que quiera. Pero ya tengo como 7 denuncias de esta y todas han terminado en el mismo lugar. Esto es lo que pide la aplicación de la ley. Ahora, si no hay jueces y fiscales que tengan los huevos para aplicar la ley y queremos vivir en esta ley de la selva, donde estos parásitos, porque esa es otra cosa, son parásitos que viven de la gente de laburo, porque no han aportado nada a la solución de los problemas argentinos, le viven cagando la vida a la gente que quiere transitar por capital. Además está eso. No solo yo pido la aplicación de la ley, que vivamos dentro de la ley, no en esta ley de la selva que nos proponen los Belibones, los Grabois y los dirigentes sociales, sino que además son parásitos, porque no hacen nada para solucionar los problemas de la gente, nada, al contrario. Te mando un abrazo, José Luis, gracias. Muy buen día, un placer. Chao.